saludo, apreciado amigo, apreciada amiga. Qué privilegio poder dirigirme hacia ti en estos momentos y invitarte a que estudiemos juntos el capítulo número 4 del libro La Iglesia, sus finanzas y la misión. El capítulo número 4 de este libro lleva por título Cómo comprometer a los feligreses en el financiamiento de la misión. Realmente este texto fue desarrollado con el propósito de compartir conocimiento con la iglesia acerca de la mayordomía cristiana y de cómo funciona el sistema financiero en la iglesia y la importancia de los recursos en el cumplimiento de la misión. Los recursos financieros, el dinero como tal, para la iglesia es un medio para cumplir su misión. Y vale la pena recordar los principios que la iglesia maneja a través de los diezmos y las ofrendas. Ciertamente es un tema bastante sensible dentro de el mundo que vivimos, el mundo actual, pero que vale la pena recalcarlo para refrescar algunos conocimientos y nociones básicas acerca de mayordomía. Básicamente, mayordomía no es nada más dinero. Mayordomía involucra muchas cosas, pero mayordomía en primer lugar es adoración a Dios, adoración, fidelidad, gratitud. De tal manera que es un tema bien importante el hacer ver a los hermanos la importancia que tienen ellos para cumplir la misión, no solamente a través de sus ministerios, sino a través de su fidelidad, de su adoración. Saben, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha tomado de la Biblia el fundamento para la práctica de la devolución del diezmo y las ofrendas. De hecho, la Iglesia Adventista se siente plenamente autorizada para que estos recursos fluyan desde los hermanos hacia el alfolí. Ciertamente entendemos que es un privilegio cuando usted y yo podemos aportar, contribuir con la causa de Dios. Y es interesante que nosotros podamos juntos ver lo interesante, lo importante que es cuando cada hermano impacta al sistema financiero de la iglesia. No solamente cuando aporta su diezmo y ofrenda contribuye al sostén de la iglesia local, sino que impacta también un sistema financiero global, ya que los 5 niveles de la iglesia pues se ven influenciados por los aportes que los hermanos hacen. ¿Cuáles son estos 5 niveles? La iglesia local, el campo local, la unión, la división y la asociación general. Pero vayamos al estudio que nos corresponde en esta hora con respecto a cómo comprometer a los feligreses en el financiamiento de la misión, en el financiamiento de la misión de la iglesia tiene. Para ello vamos a compartir 5 tópicos importantes que se desarrollaron en este capítulo y los 5 tópicos son los siguientes. En primer lugar, reconociendo a la feligresía en los tiempos actuales. Es necesario que reconozcamos, que identifiquemos las características distintivas y particulares de la iglesia, de los miembros de iglesia, de la comunidad de la iglesia en este tiempo. El segundo lugar o el segundo tópico es estrategias para educar a los miembros de iglesia. ¿Qué estrategia debemos tener nosotros o debemos considerar nosotros como líderes, como hermanos de iglesia, como líderes espirituales para formar a la iglesia? Y esta es una actividad que la iglesia siempre hace. Cada vez que se hace un culto, cada vez que se predica, se está formando, se está educando. El tópico número 3 tiene que ver con el plan divino de la mayordomía cristiana. ¿Cuál es ese plan? Entender ese plan que Dios tiene con cada uno de nosotros. Entender los principios básicos de la mayordomía cristiana. El tópico número 4 que estaremos estudiando tiene que ver con un asunto importante y lleva por título La hermandad contribuye más cuando ve resultados. Ciertamente es un factor motivador para la hermandad cuando ve resultados adecuados, cuando ve que los ministros, los pastores, los líderes de la iglesia están trabajando y los resultados se alcanzan para la gloria y honra de Dios. Y el último tópico que estaremos estudiando de manera sencilla entre nosotros va a ser la calidad y rendimiento de la organización. Todos esperamos calidad y rendimiento en nuestra organización, en nuestras iglesias, en nuestros departamentos. De tal manera que considero que es un tema relevante que podemos estudiar en estos instantes. Vamos entonces a hacer una pequeña introducción. Fíjense ustedes, la iglesia adventista debe ser y seguirá siendo una iglesia mundial, con fuertes vínculos en todas sus partes y estructuras.
desde la iglesia local hasta siguiendo por las misiones, por los campos locales, las asociaciones, uniones, divisiones, hasta la asociación general, en toda su organización. Esta estructura realmente le da sentido y le da responsabilidad a una misión que tiene un nivel local, pero también tiene un sentido de identidad como familia mundial, comprometida con una misión que es predicar el evangelio a todo el mundo, a toda nación, lengua, tribu, para que el Señor pueda venir pronto. Ciertamente es importante resaltar que algunas personas dentro de nuestras iglesias, de nuestras congregaciones, muchas veces cuestionan la manera como la iglesia, la sabiduría como tal, como la iglesia administra los recursos. Pero realmente puede ser que no sea la práctica de diezmar como tal o de ofrendar lo que se cuestiona, sino quién tiene derecho a usar los recursos. Y muchas veces en nuestras iglesias locales se presentan este tipo de discusiones, ¿no? Entre los hermanos. Muchas veces pudiera existir un sentimiento de apropiarse de todos los recursos, de los diezmos, de todas las ofrendas, y no enviar la contribución respectiva que la iglesia ha establecido para los distintos niveles. Y eso pues es un sentimiento del ser humano que quizás nos lleva a ser un tanto egoísta. Pero nosotros entendemos, cuando la hermandad entiende que la iglesia no es una iglesia únicamente local, sino que es mundial, entonces siente una verdadera responsabilidad de cumplir con la misión a través del envío de sus diezmos y ofrendas. Saben, desde los tiempos de los pioneros, la experiencia de ellos fue interesante porque muchos de nuestros pioneros fueron hombres y mujeres de sostén propio, y fueron tiempos difíciles allá en los tiempos de Elena G. de White, de José Bate, de Jaime White. Todos nuestros pioneros fueron tiempos bastante difíciles donde ellos tuvieron que trabajar mucho, luchar. No había un sistema de sostenimiento de la iglesia y ellos tenían que hacerle frente a una misión pero sin recursos. De tal manera que Dios envió luz, Dios envió sabiduría a los pioneros. Y en una oportunidad, Elena G. de White declaró en Consejo sobre Mayordomía Cristiana, aparece allí en la página número 37, aparece una declaración muy conocida y muy escuchada en nuestro medio. La declaración dice así: el pueblo de Dios es llamado a una obra que requiere dinero y consagración. Las obligaciones que descansan sobre nosotros nos hacen responsables, ¿verdad?, de trabajar para Dios hasta el máximo de nuestra habilidad. Dios pide, mi apreciado hermana, mi apreciado hermano, Él pide un servicio indiviso, la completa devoción del corazón, el alma, la mente y la fuerza. Y el Señor nos lo dice en su palabra, ¿no? Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza, ¿verdad? Todo lo que viniera a la mano para hacer, nosotros para Dios tenemos que hacerlo lo mejor. Ahora bien, entremos entonces al tópico número 1. El tópico número 1 habla acerca de reconociendo las características de la feligresía en los tiempos actuales. Es interesante que vivimos en una era de materialismo, una era posmodernista, donde el pensamiento humano pues se enfoca en lo material, se enfoca egoístamente en las cosas vanas de la vida. El pensamiento posmodernista o la corriente posmodernista, una corriente humanista, viene permeando a la iglesia. Y esta corriente viene hablando, o la característica de una corriente posmodernista o de un pensamiento posmodernista, es que todo lo cuestiona, todo lo critica. Es aquel que piensa más llevado por las emociones y no por principios, no por fundamentos. De tal manera que muchos de los hermanos que se están añadiendo hoy a la iglesia, sin querer, pues vienen permeados por ese pensamiento posmodernista, que es el pensamiento pues de que todo es relativo, de que no existe un fundamento propio, de que las leyes y las reglas pues ya pasaron de moda, de que las emociones cuentan más, ¿verdad?, que otras cosas. Entonces este pensamiento es bastante delicado. ¿Por qué? Porque pone a un lado las normativas, pone a un lado los fundamentos divinos y comienza a hacer conjeturas. De tal manera que nosotros debemos estar claros de reconocer esa feligresía, ese tipo de pensamiento dentro de la feligresía. Y cuando hablamos de un tema tan sensible como son los diezmos, las ofrendas o el manejo de los recursos en la organización,
notamos entonces que son los primeros en cuestionar este tipo de pensamiento, este tipo de personas. Cuestionan todo y muchas veces la orientación que se da o la estrategia para nosotros educar a estos hermanos es importante que la abordemos, pero esa la vamos a abordar en el tópico número 2. Pero ciertamente debemos reconocer que la iglesia tiene un mensaje distintivo y ese mensaje tiene que ver con, en el caso de la mayordomía, con un enfoque de los recursos muy distinto, ¿no? ¿Por qué? Porque la iglesia enfoca los recursos como un medio para cumplir la misión. De tal manera que nosotros debemos tener sumamente cuidado de caer en el pensamiento postmodernista, de cuestionarlo todo, de criticarlo todo. Claro está, nosotros tenemos derecho a opinar, derecho a hablar, derecho a expresarnos, pero respetando siempre las leyes, respetando los fundamentos y respetando los acuerdos. La Iglesia Adventista trabaja con principios importantes. Uno de los principios que la Iglesia Adventista trabaja es con el principio de consulta y consenso. Y eso ha traído sabiduría Dios a su iglesia a través de este método. De tal manera que usted ve que la iglesia local donde usted y yo nos congregamos, donde usted y yo asistimos, es una iglesia que se maneja por juntas, se maneja por votos, donde se maneja la diplomacia de una manera bien adecuada para que haya respeto y haya orden en la iglesia. Muy bien, entonces hemos de entender que la iglesia en los tiempos actuales viene siendo impactada por un cuestionamiento constante de cómo manejan los recursos y cómo son usados los recursos, sobre todo en el mundo secular. Las personas que no forman parte de la iglesia o de cualquier doctrina cristiana, las personas tienden a cuestionar inclusive el sistema de remuneración que tiene la iglesia con sus pastores y comienzan pues a hacer conjeturas y a hacer cuestionamientos de cómo la iglesia pues maneja los recursos. De tal manera que debemos estar conscientes de esa realidad, pero debemos estar también pendientes de que en nuestro medio existen esta corriente y debemos nosotros enfrentarla de una manera sabia con el poder de la palabra. Ahora bien, entrando en el tópico número 2, que tiene que ver con las estrategias para educar a los miembros de iglesia, aquí es un aspecto bien importante, ¿saben? ¿Por qué? Porque una de las cosas que la iglesia siempre hace a través de todos sus cultos, a través de toda su programación, cada día sábado, cada día miércoles, cada día domingo, día viernes, cada vez que la iglesia se congrega, hay una fase de formación. Además de esto, ustedes saben que están los diversos programas de liderazgo que la iglesia realiza en todos sus departamentos. Entendemos que la iglesia tiene tiene casi 20 departamentos y cada departamento tiene una función específica de atender a la necesidad humana en cualquiera de sus fases. Departamento de los niños, el área de familia, el área de salud, el área de visitación. O sea, la iglesia está organizada de una manera tan hermosa, tan sabia, para atender a los jóvenes, para atender a los adultos, para atender a las visitas, para atender los asuntos que tienen que ver con secretaría, los asuntos que tienen que ver con el mantenimiento de la iglesia. Es interesante. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hallar estrategias para educar a esa iglesia? Que es una función importante, y más cuando la iglesia enfrenta tiempos donde hay fuertes corrientes humanistas que tratan de desvirtuar su razón de ser, su característica distintiva. Muchas veces escuchamos a los hermanos que dicen, bueno, en los tiempos de antes era distinto, en los tiempos de los pioneros, en los tiempos de los pastores fundadores que recorrían grandes distancias para predicar a otras iglesias, muchas iglesias. Hoy en día ha cambiado y la dinámica del mundo actual pues nos ha llevado a modificar, y la iglesia adventista es una iglesia progresista que hace ajustes en sus programas, en sus actividades, precisamente para acoplarse a la dinámica de la realidad humana, ¿verdad? Que vivimos. Nosotros podemos comparar los tiempos y por supuesto los desafíos siguen siendo grandes, pero los desafíos varían de acuerdo al contexto. Sin embargo, este no es el punto. El punto es nosotros plantear cuáles son las estrategias.
Y en el capítulo 4, en el tópico número 2, nosotros mencionamos allí las estrategias. Número 1, mi apreciado hermano, mi apreciada hermana, la estrategia de designar a responsables para educar a la hermandad. Es interesante. ¿Quiénes son los responsables de educar a la hermandad? Nosotros enseguida pensamos en el pastor, podemos pensar en los administradores del campo local, pero también cada hermano, cada líder de departamento es un líder espiritual que tiene una tarea de formar, de educar a la hermandad. La iglesia en temas de mayordomía, por supuesto, quienes llevan la batuta es el pastor y por supuesto el director de mayordomía de la iglesia. Serían los dos candidatos principales a promover activamente la mayordomía en la iglesia. Y los pastores de la iglesia y los directores de mayordomía, por supuesto, tienen un papel preponderante en esta tarea de educar a la hermandad, preparar buenos materiales, buenos seminarios. Conjuntamente, por supuesto, hay un trabajo con la administración del campo local a través de su departamental de mayordomía. La iglesia ha venido trabajando y ya desde hace varios años se estableció un director de mayordomía para cada nivel de la iglesia, tanto para la asociación general, tanto para la división, tanto para la unión, el campo local y por supuesto la iglesia. Es un esquema que se repite en los distintos o en los 5 niveles de la iglesia. Entonces vemos que hay una responsabilidad importante de desarrollar temas acordes de mayordomía, temas equilibrados, temas prudentes que hablan acerca de la administración sabia de los recursos. Mayordomía no es simplemente dinero, mayordomía tiene que ver con adoración, mayordomía tiene que ver con un plan de emprendimiento de Dios para que su iglesia prospere, para que su iglesia sea una iglesia bendecida, para que los recursos que llegan a las manos de nosotros como miembros de iglesia sean bendecidos por el Señor a través de ese plan maravilloso que es el plan de la mayordomía cristiana. Entonces vemos y ya identificamos entonces que la persona ideal para formar en temas de mayordomía o la persona que está llamada a formar sería el pastor y el director de mayordomía de la iglesia. Ellos formarán parte de ese equipo para promover los principios de adoración a través de la mayordomía. Muy bien, el segundo punto que se desarrolla acá, en el segundo tópico, en el segundo punto dice aplicar métodos de instrucción adecuados. Ciertamente, nosotros habíamos hablado que estamos trabajando con una sociedad, con una comunidad permeada de un pensamiento postmodernista, un pensamiento que todo lo cuestiona, un pensamiento pero ¿cómo entenderlo? Y fíjense, ¿cuál es el método adecuado para nosotros llegarnos a las personas que son escépticas, que todo lo cuestionan? El método que recomienda el doctor Sun King, él recomienda que el método inductivo permite a los posmodernos no solo que se impliquen sus emociones, sentimientos, introspección, intuición y contemplación para que el mensaje resulte relevante, sino que ellos desean convencerse a sí mismos en lugar de ser convencidos por otros. Como todo lo cuestionan y todo lo relacionan con los sentimientos y las emociones y el tiempo, ¿verdad? El vivir ahora y no ver para atrás, es importante que nosotros entendamos que un método de inducción, un método adecuado es el método inductivo. Y el método inductivo tiene que ver con darle las herramientas a las personas para que ellas mismas puedan a sacar sus propias conclusiones. Este método, por supuesto, lo aplicó el Señor Jesús en muchas de sus enseñanzas, el método inductivo, un método eficaz donde las personas sacan de una vez las conclusiones y ellas mismas se convencen. El método inductivo permite que las personas se convenzan a sí mismas y no ser convencidas por otros. ¿Por qué? Porque eso es lo que piensa la persona que tiene ese pensamiento cuestionador. Ahora bien, el punto número 3 tiene que ver con comprometer a los miembros de la iglesia con el plan divino a través de la mayordomía cristiana. Y esto es interesante. Fíjense que en el mismo libro de Consejos sobre Mayordomía Cristiana nosotros encontramos una declaración de J.L. McElhaney que él dice: el asunto de la mayordomía ocupa un lugar importante y vital en el ámbito de la vida y servicio cristiano. Esto concierne profunda y persistentemente a cada cristiano. Es importante que cada cristiano fiel y verdadero pueda tener claro los principios de mayordomía. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con el servicio cristiano.
Ahora bien, pasando al punto número 4, tenemos que propiciar el cumplimiento de principios de transparencia y rendición de cuentas. Este es otro aspecto importante para educar a la hermandad. Ciertamente, mi apreciado hermano, mi apreciada hermana, en tu iglesia muchas veces ha pasado que esperamos un informe del tesorero, esperamos un informe de cómo se comportaron las finanzas y de repente ese informe no llega o llega tardío. Y nosotros recomendamos que, porque es un principio que la iglesia maneja, que es el principio de transparencia y rendición de cuentas. La confianza es un activo importante, la confianza no se regala, la confianza se gana. Y es importante que nosotros como iglesia organizada podamos promover estos principios de transparencia y rendición de cuentas. La iglesia como tal no tiene nada que ocultar, no tiene nada que esconder acerca de sus recursos y el manejo de los recursos. Más bien consideramos que es un factor motivador para seguir incentivando la dadivosidad, la liberalidad de los hermanos en la contribución de los diezmos y la ofrenda. Así que dentro de los principios de transparencia y rendición de cuentas es relevante destacar que la feligresía siente, cuando se administran los recursos de una manera eficiente, siente mayor motivación a contribuir. Esta acción dará un poderoso convencimiento a la hermandad de saber cómo su contribución, de cómo sus recursos han impactado, bien sea un recurso pequeño o grande, de acuerdo a la capacidad de riqueza de la persona, cómo este recurso impacta y repercute en los distintos niveles de la organización. Eso es importante, que los hermanos puedan visualizar, entender cómo los recursos de la iglesia se distribuyen en los distintos proyectos, en los distintos departamentos, en los distintos planes. Nosotros tenemos dos fuentes primordiales de ingreso en la iglesia, que son ingresos por diezmo y los ingresos por ofrenda. También algunos hermanos hacen donaciones a las iglesias, contribuciones, de donar alguna banca, de donar algún equipo, aire acondicionado, pero ciertamente identificamos como las dos fuentes primarias de ingreso a la iglesia, que son los diezmos y la ofrenda, de tal manera que se desea pues que cada hermano pueda entender cómo funcionan los recursos en la iglesia. Otro aspecto importante que nosotros recomendamos en este artículo, en este tópico, es que se pueda presentar los desafíos de la iglesia, los desafíos actuales y los desafíos futuros. Cuando los hermanos de la iglesia ven que hay desafíos, que hay proyectos, que hay distintas cosas que desarrollar, los hermanos se identifican y se conectan con las necesidades de la iglesia, de tal manera que ese es un aspecto importante que deseamos que se pueda cumplir en tu iglesia local. Otro aspecto importante que recomendamos es el uso de las herramientas tecnológicas para promover la mayordomía cristiana. Ustedes saben, por los medios, las redes sociales, ¿verdad? Las distintas software, los distintos elementos tecnológicos, pues son una realidad que van haciendo la diferencia en cuanto a tener mayor acceso a las personas, sobre todo un acceso comunicacional. Muy bien, entramos en el tópico número 3, que tiene que ver con el plan divino de la mayordomía. Y ya vamos a ir cerrando nuestro estudio mencionando en este aspecto que el servicio que debe realizarse para Cristo es un servicio real. El Señor requiere algo de nosotros a fin de hacer algo por nosotros. Y dice que el cumplimiento de sus requerimientos es en armonía con la voluntad divina. Y coloca ya la mayordomía cristiana, escuchas bien mi apreciado hermano, con un elevado plano espiritual. La mayordomía cristiana tiene un plano espiritual muy especial para Dios. Y dice la pluma inspirada en Testimonios para la Iglesia, página 424, dice: el asunto de la dadivosidad no ha sido librado al impulso. Dios nos ha dado instrucciones definitivas concernientes a él. Ha especificado que los diezmos y la ofrenda constituyen nuestra obligación y desea que demos de forma regular y sistemática. Es un esquema importante. Dios desea que tú y yo podamos dar de forma regular y sistemática y seamos socios con Dios de este gran proyecto que es la predicación del Evangelio eterno. Ahora bien, cuando tocamos el tópico número 4, nos viene hablando acerca de que la hermandad contribuye cuando ve resultados. Y este es un llamado a los líderes de la iglesia y a los líderes, en este caso los pastores, a los líderes de los departamentos. Ciertamente
un factor importante para sentirnos vinculados con el cumplimiento de la misión es cuando vemos resultados. Y dice la pluma inspirada en Ministerio Pastoral, página 295. Ella menciona: cuando la iglesia ve que los ministros están todos radiantes con el espíritu del trabajo, que sienten profundamente el poder de la verdad y están buscando traer a otros a su conocimiento, esto pondrá en ellos nueva vida y vigor. O sea, pondrá entusiasmo, pondrá pasión. Dice, sigue diciendo ella, sus corazones serán movidos a hacer lo que puedan para ayudar a la obra. No hay una clase de personas en el mundo que esté más dispuesta a sacrificar sus medios para hacer avanzar la obra que los adventistas del séptimo día. Si los ministros no los desalientan totalmente mediante su indolencia e ineficiencia, dice, por su falta de espiritualidad, ellos generalmente responderán a cualquier apelación que a su juicio y conciencia tenga mérito, pero ellos quieren ver frutos. Qué interesante declaración hace la señora Elena G. de White, ¿no? La escritora de la iglesia, quien nos da una pincelada del poder que tiene el trabajo y la motivación de nuestros pastores, de nuestros líderes, de nuestros directores de departamento. Y cuando los hermanos ven que la iglesia está trabajando, los hermanos se sienten vinculados y sienten la motivación a actuar, a apoyar, a contribuir con su servicio para Dios y también con sus diezmos y ofrendas. Muy bien, mis apreciados, entramos entonces en el último tópico que tiene que ver con la calidad y el rendimiento de la organización. Ciertamente, hoy en día las grandes organizaciones se vuelven cada vez más exigentes y esperan que haya un rendimiento, haya productividad, hayan resultados favorables. Y esto se empalma con lo que hemos estado hablando anteriormente. Ciertamente, la gente no apoyará una organización a la que considere ineficaz e ineficiente. Por doloroso que pueda resultar esta exigencia, en un mejor rendimiento conducirá a cambios en diversas estructuras denominacionales. Esto tiene que ver muchas veces con nuestra iglesia organizada, donde cada instancia, cada nivel tiene la responsabilidad de ser más eficiente, más efectiva en la tarea. La estructura visible de la iglesia organizada es un instrumento para facilitar el testimonio colectivo acerca del señorío de Cristo y la participación en el financiamiento de la gran comisión dada por nuestro Creador. Es nuestra responsabilidad y compete a todos los que hemos aceptado el llamado de ser siervo del Maestro. Y ciertamente no podemos cerrar sin decir que la mayordomía es el señorío de Cristo sobre la persona que ha decidido pactar con Él, ser socio con Él, andar con Él y ser su administrador en la tierra, administrar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Quiero ya para cerrar compartir contigo una cita bíblica interesante que la encontramos en el libro de 2 Corintios, capítulo 8, verso 9. Una cita que me encanta, me fascina. La cita dice: porque ya conocéis la gracia de vuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. El Señor Jesús, mi apreciado, se hizo pobre siendo el rico, para que tú y yo, a través de su pobreza, pudiéramos obtener la gracia maravillosa de su amor. Dios te bendiga, Dios te ayude, y espero que este estudio que hemos hecho a través de este capítulo 4 de cómo comprometer a los feligreses, cómo comprometer a los miembros de iglesia en el cumplimiento de la misión, sea una realidad en tu iglesia local, sea una realidad en tu vida, que puedas ser un mayordomo fiel, que Dios pueda siempre bendecirte a ti y a tu familia. Dios te bendiga. Que el tiempo pase y pierda fuerzas también. Estoy dispuesto a lo que quieras.
extendidos, así tu Santo Espíritu de ti recibiré. Quiero ir a todo el mundo y entregarles tu palabra, entregarles sentido a su vivir. Quiero ser la esperanza para un mundo siempre triste, simplemente por no saber de ti. Quiero ir a todo el mundo y entregarles tu palabra, entregarles sentido a su vivir. Quiero ser la esperanza para un mundo siempre triste, simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. Bien, hermanos, damos muchas gracias a Dios que nos ha permitido llegar a esta, bueno, ya a la cuarta lección de esta importante certificación, la Iglesia, sus finanzas y la misión. En esta ocasión, bueno, hemos visto esta explicación tan sencilla, pero tan profunda al mismo tiempo, que ha dado el pastor Nolvin Guilarte sobre la lección número 4, que lleva como título ¿Cómo comprometer los feligreses en el financiamiento de la misión? Qué interesante. Ya, bueno, usted sabe que a partir de ahora lo que vamos a hacer es que vamos a repasar los conceptos importantes para el aprendizaje. Trate de tener su cuadernillo de tarea a mano y es momento de nosotros, ¿verdad? Completar cada una de las preguntas. Si todavía usted no tiene el cuadernillo, recuerde solicitarlo en la iglesia. Hable con algunos de los líderes, con el primer anciano. Pero es importante que hasta mediados de diciembre usted pueda tener cada una de las lecciones completadas y así poder optar para recibir esta importante certificación que estará otorgando nuestra Iglesia Adventista de Osama. Bueno, sin más preámbulo, vamos inmediatamente a ver. Estuvimos revisando tantos conceptos interesantes en esta lección de cómo comprometer a los feligreses, a los miembros de iglesia en el financiamiento de la misión. Para eso existimos, hermanos, como iglesia. Lo hemos visto en lecciones anteriores y lo importante es que veíamos, en primer lugar, que una cita del Espíritu Profecía de la hermana Elena G. de White en Consejos sobre Mayordomía Cristiana, que Dios tiene un pueblo y que ese pueblo ha sido llamado para una obra. Ella presentaba claramente que esta obra, decía, el pueblo de Dios es llamado a una obra que requiere, miren qué cosa, dinero y consagración, dos elementos fundamentales, primordiales. Así que dice también la cita, las obligaciones que descansan sobre nosotros nos hacen responsables de trabajar para Dios hasta el máximo de nuestra habilidad. Ahí hay consagración. Él pide un servicio indiviso, la completa devoción del corazón, el alma, la mente y las fuerzas. Son dimensiones del ser que deben ser consagradas a Dios, más los recursos que Dios nos otorga. Y así entonces nosotros estaremos siendo parte de ese pueblo que ha sido llamado a esa obra especial. Por todo esto que dice la sierva del Señor, el dinero, así como la forma en que nos relacionamos con Él por medio de nuestra relación, repercute, hermanos, directamente en los asuntos espirituales. Eso es una lección importante que a esta altura de juego ya hemos asimilado bastante bien del tema de la mayordomía cristiana.
También veíamos en una segunda fase por qué es importante identificar las características de la feligresía. Si usted quiere una membresía, una feligresía comprometida, usted tiene que identificar las características, porque en estos tiempos realmente existen muchas filosofías de pensamiento. Así que veíamos principalmente que como líderes de iglesia y promotores de las buenas nuevas de salvación, tenemos la responsabilidad de identificar las características de la feligresía hoy en día y conocer sus expectativas, escuchen bien, y lo que desean en cuanto a su sentido de adoración y espiritualidad, porque como esto de la mayordomía se trata de la adoración, como lo enseña la Iglesia Adventista del Séptimo Día en base a la palabra de Dios, entonces esas son cosas que tienen que estar claras. Este factor, ¿por qué lo identificamos? Porque es importante, porque este factor será clave para establecer las estrategias adecuadas de educación. Se necesita educar a la iglesia y de instrucción sobre la importancia de los recursos financieros en el cumplimiento de la misión. Esto tiene el objetivo de evitar que este tema se perciba de una manera incorrecta, sino que se perciba de la manera correcta como lo muestra la palabra de Dios y el impacto que esto trae, no solamente en nuestra forma como nos relacionamos con Dios, sino en la forma como Dios a través de su pueblo está cumpliendo la misión de alcanzar un mundo a través del evangelio, que es el mensaje de paz que a todos nosotros también nos ha alcanzado por este mismo estímulo. Ahora, pasando a la siguiente lámina, veíamos entonces acciones estratégicas concretas, ¿verdad? Concretas para crear en la feligresía esa cultura, una cultura donde todos los miembros estén involucrados, donde todos los miembros estén colaborando con ese financiamiento de la misión, con la debida percepción, con una comprensión apropiada conforme al mensaje de la verdad de Dios en su palabra. Veíamos una primera estrategia, por ejemplo, que es designar a los responsables en educar a la hermandad. Ahí, bueno, básicamente se recomienda que se deberá contar con instructores que sean idóneos para realizar semejante tarea. Recuerden bien que el poder de una vida transformada y la fidelidad práctica en la mayordomía cristiana tendrá un ingrediente ideal para promover en la congregación vínculos divinos y los beneficios de ejercer este ministerio. La gente aprende y capta también por la contemplación. Y este es un tema de mucha importancia. Se deben elegir, designar a los responsables de educar a la hermandad que sean personas idóneas porque tengan una vida también práctica de devoción a Dios por medio de su consagración en la mayordomía. Veamos una segunda estrategia que se deben aplicar métodos de instrucción adecuados. Y se recomendaba ahí el método inductivo por todo esto de cómo se está moviendo el mundo en estos días, que son realidades que también han permeado la iglesia, como la corriente filosófica del postmodernismo. Son gente que todo lo cuestionan, se dejan llevar mucho a veces por los sentimientos, y entonces en ese sentido de ideas, las personas así aprenden más fácil convenciéndose por ellos mismos en lugar de que otro venga a convencerlos de algo. Entonces es un método inductivo porque a diferencia de otras iglesias que enseñan, por ejemplo, que este tema de la mayordomía, a medida que tú le das al Señor, entonces tú recibes como si fuera el famoso evangelio de la prosperidad. La iglesia adventista del séptimo día no, la iglesia adventista lo enseña como, tal como lo muestra la palabra, como un tema de salvación, de un tema de la importancia de nuestra relación con Dios y de la responsabilidad que tenemos en este plan de Dios, en el cumplimiento de su misión aquí en esta tierra. Una tercera estrategia es que comprometer a los miembros de la iglesia con el plan divino a través de la mayordomía cristiana. Y ahí sí debemos reconocer siempre el señorío de Dios sobre todas las cosas y de que la concesión de su gracia a sus hijos forma parte importante de nuestra debida comprensión de los principios de la mayordomía cristiana. Ese es el compromiso fundamental. No es un compromiso por obligación o porque yo tengo que quedar bien con los líderes de la iglesia o con el pastor. No, es una relación exclusiva, individual que yo tengo con Dios y a base de un reconocimiento de su señorío en mi vida y de un Dios que me bendice. Una cuarta estrategia es obviamente propiciar el cumplimiento
de los principios de transparencia y rendición de cuentas. Esto es sumamente importante, sumamente importante. Dentro de los principios de transparencia y rendición de cuentas es relevante destacar ante la feligresía cómo se administran los recursos en todos los niveles de la organización. Y hay que explicarle a la iglesia cómo se administra el recurso en la iglesia local, en el nivel de la asociación, en el nivel de la unión, de la división, y cómo, por ejemplo, va a ser siempre un gran beneficio para la hermandad presentar estos informes del uso de los recursos, y dará a esta acción un poderoso convencimiento de saber cómo, por ejemplo, su contribución impacta a todo el sistema financiero de la iglesia. Por pequeña que sea a veces una ofrenda que usted entrega allí en el alfolí o su diezmo, esto está impactando no solamente a la iglesia local, los planes y proyectos que tiene de evangelizar, sino que también está impactando a nivel mundial el cumplimiento de la misión que Dios le ha dado a este pueblo. También veíamos una quinta estrategia, que es presentar los desafíos financieros actuales y futuros. Esto es muy importante. Tenemos un mundo cambiante. Usted puede tener como referencia este mismo año, que un año que fue donde de repente brotó esta pandemia, una crisis económica en todos los órdenes, y entonces tal vez los planes que teníamos ahí establecidos, ahora por causa de la pandemia, bueno, tendrá que tener un giro, pero ¿cómo será la situación en lo adelante? Todos esos desafíos hay que conversarlo, hay que darlos a conocer a la iglesia, hay que hacerlos partícipes. La iglesia está siempre en proceso de penetración de nuevos territorios, siempre está pensando en crecer, en plantar nuevas iglesias, en expandir el territorio, como Jabe una vez le pidió al Señor, ensancha mi territorio. Entonces, y los recursos financieros serán una columna esencial para el sostén de la obra de la iglesia. De manera que la hermandad debe comprender todas estas amenazas externas que existen. La inflación, por ejemplo, los desequilibrios económicos, las devaluaciones de la moneda, las regulaciones bancarias ilegales de países que afectan la transferencia de fondos, tanto local como internacional, así como el incremento de los costos de terreno para nuevos templos, todo lo que represente un desafío, una amenaza, pues la iglesia debe manejarlo, debe conocerlo y debe hacerse partícipe, porque en la multitud de consejos hay sabiduría. Y también veíamos una sexta estrategia, ¿verdad?, para crear en la feligresía una cultura de colaboración en el financiamiento de la misión, y es usar las herramientas tecnológicas en la mayordomía cristiana. A decir verdad, esta pandemia también ha sido un medio para que esto lo veamos de manera vívida. Miren cómo estamos actualmente llevando a cabo esta certificación, y ha habido un incremento vertiginoso del uso de los instrumentos, herramientas virtuales. Estamos entrando en una etapa en la que vamos a ver la digitalización, la virtualización y la automatización de casi todo. Así que esos son recursos poderosos que la iglesia debe aprovechar también como una estrategia para seguir fomentando y creando esta cultura de colaboración. Ok, una siguiente parte de nuestro estudio que vimos hoy es las dos dimensiones más fluidas y cuantificables. Muy interesante este tema. Dice, ahora bien, los asuntos relacionados con el tiempo y el dinero son esenciales, escuche bien, esenciales, en la mayordomía, porque constituyen las dos dimensiones más fluidas y cuantificables de la existencia. Póngase a pensar en su vida, en el día a día. ¿Cuáles son las dos dimensiones que son verdaderamente cuantificables de su existencia? El tiempo. Usted tiene 24 horas todos los días. ¿Para qué? Para hacer todo, para trabajar, para atender a la familia, para dedicarle su tiempo a Dios. Entonces, ¿cómo estamos haciendo uso de nuestro tiempo? Por eso la mayordomía es tan especial, porque no abarca una sola dimensión, abarca muchos factores donde estas dos dimensiones son esenciales. Nuestro tiempo para Dios. Así que la palabra de Dios incluso dice, todo lo que se quiere debajo del sol tiene su tiempo. Así nosotros tenemos nuestro tiempo, pero nuestro tiempo debe estar totalmente consagrado a Dios, y obviamente también nuestro dinero, porque con nuestro tiempo y con el dinero es que prácticamente nosotros existimos y hacemos todo. El manejo de estas dos áreas, dice,
refleja e influye más rápidamente en la vida espiritual de la persona. Y así, de esta manera, la mayordomía tiene que ver con todos los aspectos de la vida de una persona, porque impacta tu tiempo y el tiempo es prácticamente todo. Y de una iglesia y provee el fundamento y la motivación para el ministerio y también para la testificación. Veíamos también algo muy interesante. La hermandad realmente contribuye más cuando ve resultados. Y ahí, para ver resultados, hay algo que es muy clave. Se mencionó que hay una influencia que es especial para lograr esto. Y esa influencia dice que es la del pastor de la congregación, porque tal es el líder, tal es el pueblo. Y veíamos entonces incluso esta lectura bíblica en el libro de Oseas, en el capítulo 4, verso 9, cuando nos dice, y será el pueblo tal cual es el sacerdote. Hay una cita de la sierva del Señor que dice que cuando la iglesia ve que los ministros, escuchen bien, están todos radiantes con el espíritu del trabajo, que sienten profundamente el poder de la verdad y están buscando traer a otros al conocimiento, esto pondrá en ellos nueva vida y vigor. La influencia de un líder dedicado a Dios, consagrado, que tiene el deseo de cumplir con la misión, que tiene una vida de adoración a Dios, de entrega, eso va a ser una influencia poderosa y positiva también para que la hermandad se comprometa y se involucre plenamente y a fondo también con el cumplimiento de la misión que el Señor nos ha dado. Se mencionó un elemento de mucha importancia, de hecho dice que es el de más importancia de los recursos humanos en la iglesia, cuando dice en un sentido muy real, el elemento más importante de los recursos humanos en la iglesia, miren lo que es, nada más y nada menos que la confianza, hermanos. Esto es sumamente importante. Cuando existe confianza, surgen otros recursos como los financieros. Donde la confianza se reduce, los demás recursos desaparecen. Por eso la importancia. La iglesia hace tanto esfuerzo y tanto énfasis en ser transparente, en poner las cosas claras, donde todo el mundo entienda cómo esto se maneja. Tenemos un texto aquí que dice, a fin de mantener la confianza financiera de los miembros, la infraestructura denominacional tendrá que abordar varios puntos importantes, escuche bien, incluyendo un sistema de ofrendas fácil de entender, no sea muy complejo, que aparezca conectado directamente con las prioridades de la misión y que suministre a la membresía más informes de logros inmediatos y cuantificables. Cuando las personas que son donantes, que participan voluntariamente en el plan de dadivosidad sistemática que Dios ha establecido y también en la devolución del diezmo, que es un mandamiento de Dios. Pero cuando la gente ve que esto está asociado a un sistema que se están cumpliendo las prioridades de la iglesia, de participar, de avanzar en la obra, y que esto de manera transparente se informa, esto definitivamente que va a generar muchos más recursos y la obra del Señor seguirá adelante. Veíamos que la estructura visible de la iglesia organizada es un instrumento por una razón, porque facilita el testimonio colectivo acerca del señorío de Cristo. Jesús en una ocasión lo dijo claramente, que cuando estén unidos y la gente de afuera vea que los que están ahí en la iglesia están unidos en un propósito, ellos iban a creer por causa del testimonio de ellos. Ver un grupo de creyentes unidos en el propósito de evangelizar, de hacer avanzar la causa de Cristo, el mensaje de salvación, eso inspira realmente. Y la participación en el financiamiento, cómo la gente se desprende. El que está afuera a veces no lo entiende, pero cuando llega y lo ve y ve ese compromiso y esa unidad, obviamente que el Espíritu Santo trabaja en esa persona y es también un potencial creyente que en algún momento, por la gracia de Dios, también estará militando en esa iglesia, en esa estructura de iglesia visible que está
avanzando el reino de Dios en esta tierra. De manera que el financiamiento de la Gran Comisión dada por nuestro Creador es una responsabilidad que nos compete a todos aquellos que hemos aceptado el llamado de ser los siervos del Divino Maestro. Y finalmente veíamos que de lo que se trata ciertamente, la feligresía debe entender y comprender que la mayordomía cristiana, más que una creencia religiosa, es, hermanos, un estilo de vida. Dichosos los que entregan su vida de esa manera al Señor y viven en ese compromiso de adoración a Dios y de entrega para que Dios le utilice como un instrumento en sus manos para alumbrar a un mundo que está en tinieblas. Es un estilo de vida. Mi deseo, hermana, hermano, amigo, que estás viendo esta transmisión, es que tú también puedas disfrutar de ese estilo de vida que nos permite el Señor vivir por la gracia de Dios. El Señor te bendiga en esta noche.